Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:37. Decíamos, lo dije en mi comentario hace minutos, voy a citar nuevamente la frase que utilicé, ¿no? Estoy en capacidad de informar que no hay votos. Eso lo había dicho en mi comentario al inicio de este espacio de noticias. Bueno, ayer hubo 4 intentos de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. En la mañana, al mediodía, 3 de la tarde, 19:30. No se logró avanzar en la estructuración del informe final para votación, porque este es un documento final que debe ser emitido por la Comisión de Desarrollo Económico para que los legisladores voten, es decir, el ponente deberá presentarlo y deberá someterse a votación. Ese documento no existe todavía, y uno entiende que no existe porque no hay votos en la comisión, o sea, no hay un consenso en la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Se requieren 5 votos. Son 9 integrantes, se requiere al menos 5 votos para aprobar el documento, y uno entiende que ayer no hubo consenso, y como no hubo consenso no se sometió a votación el tema. La comisión ha sido convocada para hoy a las 9 de la mañana. El pleno de la Asamblea ha sido convocado para las 11. Pero hay que ver si es que estos tiempos, que no están escritos en piedra, se pueden diferir. Lo que sí está escrito en piedra es que el plazo para tramitar el proyecto de reforma tributaria vencerá mañana a las 23:59. El asambleísta independiente John Vinuesa visita nuestra mesa de trabajo. Él representa a la provincia de Chimborazo y además es integrante justamente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Fabricio, por permitirme contar lo que anda pasando en la Asamblea, entender que esta Asamblea no es otra cosa que un equilibrio al Ejecutivo. Cuando nos llegó la ley, lo comento así, entro de una, cuando nos llegó la ley, nos llegó una ley sin límites, sin candados, una ley que pedía, era un viva la fiesta, y en la comisión y en el pleno se ha trabajado durísimo para poder ajustar la ley, eliminar, por ejemplo, todo este capítulo de hidrocarburos que no sabía yo por qué está ahí en la ley, y tratar de hacer algo más equilibrado. Así es que en ese trabajo hemos estado durante prácticamente un mes, de sábado a sábado, solo el domingo un poco de descanso, y tratamos de que salga un buen producto. Pese a estos cambios que usted dice, asambleísta, ya se han logrado respecto de la propuesta original, ¿qué es lo que todavía impide llegar a estos acuerdos para tener un texto definitivo? Ayer vimos que finalmente la sesión como tal no logró terminar de instalarse. Es que no se instaló nunca. Exacto. Es que no se instaló nunca porque no querían que se instale. Así es de fácil. Porque, a ver, ¿qué pasa con esta ley? Esta ley tiene 3 libros, pero en realidad tiene 2 partes sustanciales. La una es la carga impositiva que está tratando de poner el presidente para recaudar dinero para poder pagarle al FMI o garantizar el pago de la deuda del FMI. Esa es la cosa clara. La otra parte son unos añadidos a una ley que debería ser solamente tributaria y recaudatoria, unos añadidos que uno no entiende bien por qué están ahí. Pongo ejemplo 1, Galápagos. Alargar las concesiones a 20 años más a las grandes empresas turísticas. ¿Qué tiene que ver con una ley recaudatoria? Uno no entiende. Luego vienen temas como telecomunicaciones, en donde se le está dando una parte de los impuestos que pagan las empresas para que construya infraestructura en el campo preferentemente. Sí, me suena bien, o sea, suena interesante, pero ¿qué tiene que ver con la ley tributaria? No me cuadra mucho. Una ley recaudatoria sobre todo. Luego vienen otros temas que preocupan bastante, como el de las transacciones con el SRI. ¿Qué significa esto? Actualmente, si uno tiene una deuda con el SRI, o paga o se va a juicio, ¿no es cierto? Así de fácil. Pero le dan este nuevo mecanismo de transacción, es decir, uno puede dialogar con el SRI y bajarse montos, multas, intereses y plazos, y negociar. Entonces, esta cosa, esto sí suena tributario porque es una forma de llegar a un acuerdo con el ciudadano, pero ¿cuáles son los límites? Entonces, cuando nosotros vemos que hay grupos económicos que deben 170 millones, 100 millones, 80 millones, que suman la totalidad, 4.000 millones en deuda del SRI, y que esos 4.000 millones de deuda bien podrían pagar lo que el gobierno está pidiendo que se pague, uno dice, con esta ley, el que debe 170 millones tranquilamente podría no pagar nada. Y ahí vienen los conflictos de intereses. Luego vienen otros temas como el impuesto a la herencia.
que le eliminan completamente. Bueno, pero eso sí es tributario, digo. Sí, pero a ver, es que esta es una ley recaudatoria. Lo que ha dicho el gobierno es, esta ley es recaudatoria. Y están eliminando el impuesto a la renta que recauda. El impuesto a la herencia. A la herencia, perdón, que lo que hace es recaudar. Entonces, ¿por qué están eliminando esto? ¿Cuál es el conflicto de intereses? Sí, estas son las dudas que generan en los diferentes asambleístas. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se da esta ley? El gobierno la envía así sin límites, sin candados, sin nada. La comisión dialoga en una primera instancia, antes del primer debate. Escuchamos a más de 70 personas industriales, gremios de diferente tipo, inclusive Conagopare, AME, ¿no? El tema territorial es importantísimo dialogarlo, ojalá no me olvide. Sí. Y el momento, el punto final, el ponente, que es un asambleísta de gobierno, simplemente pone una moción de que pase el proyecto de ley tal cual lo presentó el presidente. Ahí empieza una molestia. Sin cambios. Sin cambios. Excepto una cosa que yo planteé, que era que se elimine el capítulo de hidrocarburos, de petróleos, que era una cosa terrible, y que tampoco sabía por qué estaba en esta ley, ¿no? Entonces, yo alcé la mano, mi protesta, dije, esto es una censura a mi palabra y a la de mucha gente que estaba hablando, y así se termina el primer debate. Sí, venimos al segundo debate, creo que con bastante inteligencia el presidente de la comisión decide acoger todas las observaciones, y acoge, yo presento otras 60 observaciones más, y se presenta a segundo debate. Sí, pero el momento en que leemos el informe, sabemos que el diablo se esconde en el detalle. No, es que es la verdad. A los tiempos que escucho esa frase. Sí, pero es importantísimo. Que se utiliza mucho en la política. Es que sí, pues, porque cogemos, estamos hablando voy a poner un ejemplo. Esta es una ley demasiado compleja y tratar de explicar, hay que tratar de ser muy didáctico. Y la verdad, yo aquí no estoy hablando con ustedes, sino con quienes están escuchando ahí, que es necesario que se capte bien. Telecomunicaciones, un tema interesante. Las empresas de celulares podrían utilizar una parte del impuesto para hacer antenas en el área rural. Pero dice en el texto, preferentemente en el área rural. ¿Qué es eso de preferentemente? Entonces, mi observación, quíteme el preferentemente y déjeme área rural, pues si no ya viene todo un tema de discrecionalidad, ¿no? Entonces le cambian, pero ahora le ponen en áreas rurales, en áreas urbano-marginales y otras áreas priorizadas. Chusa, mangos. Y ahora, ¿qué son las otras áreas priorizadas? Ahí es donde otra vez se abren los límites y no entendemos. Luego le pregunto, esa infraestructura que es pagada en vez de impuestos, ¿quién va a ser el dueño? ¿Quién la va a administrar? ¿Quién va a definir los precios unitarios de esa infraestructura? Suena muy bien que las empresas construyan en el campo. Ojalá, Dios mío, tengamos internet al fin en las áreas lejanas, como Guamote, como Alausí, como Chunchi, como Galte Alto en el páramo. Pero, ¿a qué costo? Y la ley lo deja muy abierto. Yo pedí que diga ahí que se seguirán los reglamentos del CERCOP. El momento de la redacción, y eso fue moción de la comisión, aprobada. El momento de la redacción ponen reglamentos internos por parte de la autoridad. Otra vez me abrieron la ley. Sí, entonces, ¿qué pasa con esta ley? Es una ley compleja, una ley que toca temas que no debería tocar, una ley que es recaudatoria, que por otro lado también genera unos mecanismos de adelanto en cuanto a la misma ley. Hay cosas que estaban caducas, se hablaba en sucres, entonces también ajusta mucho al Estado en cosas buenas. Pero me queda todavía este sabor del conflicto de intereses. Regularización de activos en el exterior. ¿Quién regulariza activos en el exterior? ¿Quién se sacó 100 milloncitos de una manera irregular? Irregular raya con ilegal, ¿no? Entonces, esta ley, ¿qué es lo que está haciendo al respecto? Le dice, paga el 3.5% en vez del 26% que debió haber pagado entre renta y salida de divisas, paga el 3.5% y se te legaliza todo.
y con una declaración juramentada en el SDI, ni siquiera notarizada, ya está. Y los únicos que no podrán acceder a este impuesto son los que han tenido delitos de administración pública, económicos. Yo alzo la mano y digo, disculpe, ¿y los orígenes ilícitos como trata de personas y eso dónde queda? O sea, está en una transitoria. No, por favor, pásele al cuerpo principal. En el segundo debate se asume eso, se asume que se eliminarán todo este tipo de orígenes ilícitos y ya empieza a sonar mejor la ley. Evidentemente tenemos que analizar legislación comparada con otros países para entender también, porque es una cosa que es clara, un asambleísta no se la sabe todas, entonces tiene que escuchar a los expertos, tiene que escuchar a la ciudadanía. Así es que eso es lo que ha pasado. El día de ayer se dio un informe, teníamos que escuchar el informe, pidió César Ron que no se instale a las 7 de la noche, sino en la mañana, lo que causó ya escozor entre quienes ya quieren que se apruebe rápido. O sea, ya vienen esperando además todo el día. Es que estaba el orden del día estaba para las 7 de la noche. Pero hubo una moción en la mañana para un cambio del orden del día para poder adelantar el trámite. Claro, y luego nos pidieron que se suspenda por el informe. El tema es que no sirvió de nada aprobar esa moción de la mañana porque luego tuvieron la mañana, tuvieron 12 horas, 12:30, 15 horas, 19:30, o sea, no sirvió de nada. Jugadas de ajedrez. ¿Jugadas de ajedrez para qué? Para que ya se apruebe tal como está. Ya, vamos, rápido. O sea, jugar a quemar tiempo, dice usted. Yo creo que sí, porque ayer a las 7 de la noche nos pidieron una hora más. Bueno, ok, 8 de la noche sentaditos ahí esperando que llegue el presidente, no está el presidente ni la vicepresidente de la comisión, están sus alternos, y quien es actualmente está de presidente encargada es un asambleísta de gobierno que le toca afrontar este tema, saludos a la Dianita, y le toca afrontar duro. Correcto. Asambleísta, adicional a los temas que usted ya citó hace poco, puntualmente, ¿cuáles son aquellos aspectos, digamos, álgidos en los que el bloque, el oficialismo en este caso, al interior de la comisión, se mantiene respecto de este proyecto de ley? Lo pregunto porque el asambleísta Juan Fernando Flores sostuvo que los cambios que se incluyan en esta reforma serán aceptadas si es que se mantiene la meta de $1.800 millones de recaudación. Él dijo que se están escuchando las partes para llegar a puntos medios y que si hay que ceder, se debe ceder, pero que hay que hacer cambios en otros temas para no afectar en esencia la recaudación. A ver, ellos tienen una meta planteada por el Fondo Monetario Internacional, que se ha justificado, no, esa es una discusión de 4 horas más, no, pero tiene su meta y hay que respetar, también es gobierno y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Si le bajamos aquí, le subimos acá, ¿no es cierto? Y lo que se ha planteado es que, por ejemplo, el impuesto a la renta, la base imponible, estaba en 2.000. Creo que Pachacute pidió 2.500, Izquierda Democrática ya le pidió 3.500. Eso significa que se reduce el monto por impuesto a la renta. Y quedaron en 2.600 finalmente. Y quedaron en 2.000, sí. Leamos lo que dice el informe final, porque luego el informe final me lo cambian y ahí es cuando ya uno se molesta. Hay arde Troya. Hay arde Troya y bueno. Pero también piden eliminar las deducciones fiscales, o sea, eliminar lo que uno puede pagar en ropa, en alimentación. Le bajaron de 14.000, que era el tope antes, a 5.000, querían ellos. Finalmente la Asamblea, en un ejercicio de equilibrio, llegó a los 10.000. Sí, pero elimina las deducciones, por ejemplo, eliminaba las deducciones al gasto por enfermedades catastróficas. Eso fue una pelea dura. O sea, mantengan a la gente que está con una enfermedad catastrófica, gasta $1.000 semanales y no le alcanza para nada. Entonces, esa fue otra de las peleas que se dieron. Entonces, está en este ajuste de más, menos. Luego hay detalles dentro de la ley, fórmulas, cómo se calculan las cosas, que permiten que vamos, al final el gobierno tiene que llegar a su meta, ese es el planteamiento. Caso contrario, puede pasar cualquier cosa. O sea, puede irse por el Ministerio de la Ley, pueden hacer una jugada en la Asamblea para que se vaya por el Ministerio de la Ley, pueden
el Pleno en sí aprobar, negar, archivar este proyecto. Hay otro proyecto, un proyecto de minoría. El informe de minoría. El informe, estás hablando. sí. Antes de hablar del informe de minoría, a ver, solamente para resumir esta parte. Dale. Ayer entonces, en toda la jornada, no les presentaron un texto o un borrador de texto. No, nada. No es que no hubo consenso, como dijo usted hace un rato. Nada. Eso pasa porque no hubo consenso. No, pues ahí estábamos esperando. Claro, es que son los otros consensos que van por dentro, ¿no? Y claro, es que ese es el juego de la política. Es el juego de la política. Es el cabildeo. Y también hay que entender, o sea, tampoco lo veamos como algo negativo. Una lucha de poderes políticos es eso. Es que el cabildeo... No esperas que sea con flores. El cabildeo, la negociación política es muy normal porque se requiere... Las cosas en asamblea se aprueban con votos. Y para aprobarla con votos, cuando no se tiene por sí solo una mayoría política, hay que consensuar. Pero usted me dice, ayer no hubo ningún tipo de acercamiento, con usted no se acercaron a hablar. No, conversar sí. Ya, claro, pero no le presentaron un texto y dijeron, oye John, ese es el texto que queremos presentar, ¿qué te parece? No, porque a este punto, a este momento, ya las cosas van por el otro lado. Yo presenté 5 mociones el día de ayer. Sí, 5 mociones. Por ejemplo, el tema del IVA para los GATS, ¿no? El tema de que se elimine esta cosa de que se mantenga el impuesto a la renta, es otro tema. Hay un tema que es importantísimo y nadie le para bola, ¿no? Y es la disposición general sexta. Esta cosa es importantísima para el gobierno. Yo sigo peleando por eso, porque es un tema muy técnico. ¿Qué dice? Que se recauda dinero de patrimonio, ¿verdad? Eso es un impuesto. Es una recaudación tributaria. Por constitución debería ir al gasto permanente, es decir, a salud, a educación, a seguridad que tanto nos está faltando en el país. Pero esta disposición dice que las recaudaciones temporales no podrán ser gasto permanente. Esto se entiende solamente a nivel técnico. Y le dejen el limbo a todo el dinero que se recaude de este impuesto al patrimonio, de esta contribución al patrimonio. ¿A dónde va ese dinero? Por constitución debería ir a salud, a preasignaciones de salud, educación y seguridad e investigación. Eso dice el 298 de la Constitución. Pero le dejan en el limbo. Eso significa que ese dinero va a entrar al Banco Central, por ahí metido. Estos son criterios de economistas. Se lo mete por ahí de una manera medio, un bypass. Esa es la palabra, esta ley tiene muchos bypasses. Sí, le manda por ahí y se va a pago de deuda. O a sostener, a garantizar los fondos bancarios. Entonces ahí es cuando uno dice, esto no me gusta. Sí, mi planteamiento, mi moción ha sido que se elimine esa 16ª desde el inicio de la ley, pero no se parabola. Entonces, el día de hoy estoy esperando, vamos a leer lo que se suponía que iban a hacer, era recoger todas estas reservaciones, ponerlas en el documento final y luego ponerlo a moción. Usted mencionaba también el informe de minoría. Vamos al informe de minoría. ¿A usted le satisface ese informe o tampoco? Es que ninguno nos satisface completamente, nunca vamos a tener. Informe de minoría habla de otro tema, en cambio, ¿no? Ellos dicen, a ver, en vez de que estén cobrando impuesto al patrimonio, que es una cosa rarísima, porque un impuesto al patrimonio es una tesis de la izquierda ortodoxa. O sea, imponen un impuesto al patrimonio de la gente que tenga mucho dinero. Y lo plantea un presidente de derecha. O sea, y hay que entender cómo está conformado el gobierno para poder entender estas cosas. Sí, en cambio, el informe de minoría dice que no haya impuesto al patrimonio. Un grupo que se lo lee un poco como de izquierda. Dice, no al patrimonio, no al impuesto al patrimonio, más bien el 2% que se le cobraba a las microempresas, que ahora se le cobre a las grandes empresas. Sí, eso es una cosa brutal, mejor a los grupos económicos. Entonces, no ha sido suficientemente debatido, discutido, cuáles son los alcances, no ha sido consensuado con las grandes mayorías, por lo tanto, yo le veo muy difícil que este informe de minoría tenga algún futuro. Lo veo difícil, finalmente puede pasar cualquier cosa. Analicemos entonces los escenarios de este proyecto de ley. Digamos que se cuenta ya con el informe definitivo para la votación, se requieren al menos 70 votos para poder aprobarlo. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Hay el informe de minoría, se habla mucho de que pueda entrar por el Ministerio de la Ley.
Un poco por ahí el análisis. Bueno, el Ministerio de la Ley, necesito esto aclarar, porque hay dos opciones: o entra tal como lo presentó el presidente, o entra lo que se debatió en segundo debate, el informe de segundo debate que ya fue analizado en la Asamblea. Sí, porque ayer estaba escuchando comentarios jurídicos y me quedé con esa duda. No, verá, lo que va a pasar es que si es que la Asamblea no toma una decisión hasta las 23:59 de mañana sábado, a partir de las 0 horas del domingo, el Ejecutivo puede disponer la publicación de su proyecto original, no del informe de la comisión, de su proyecto que originalmente envió hace 30 días. Así es como yo lo entendía. Ese es el escenario. Así es como yo lo entendía, pero ayer estaba escuchando algunos comentarios. El que le dijo lo contrario no sabe. Así es. No ha leído la ley. No se crea. El que le hizo ese comentario no sabe. Sí, y esa es la cosa grave, y probablemente ese es el juego de gobierno, ¿no? O sea, finalmente no se aprueba nada. ¿Usted cree que el gobierno está jugando a eso? Yo creo que lo tienen en mente. Yo creo que lo tienen como plan B. Porque ¿qué pasa si la comisión no llega a presentar el informe? ¿Qué pasa si no se aprueba el informe que presenta la comisión y no se aprueba el archivo eventualmente? El archivo o la negación, que en realidad debería ser la negación, no el archivo. En un informe, en un económico urgente sería así, pero también pueden clausurar la sesión, pueden suspenderla y pasar los plazos. O sea, este momento estamos en un punto álgido porque es algo demasiado importante para el gobierno. Y yo creo que lo que debe hacer la Asamblea es buscar ese punto de equilibrio, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora. Vamos a ver, hay líneas rojas para el gobierno que probablemente no las quiera pasar, no las acepte. Las bancadas también, hay bancadas que quieren que salga todo mal, evidentemente, porque son oposición. Hay las bancadas, la de gobierno, que quiere que las cosas salgan tal cual. Y hay otros que lo que estamos es pidiendo mejoras en la ley. Yo espero, por el bien del país, que vayamos hacia un punto medio que no nos gustará a todos, pero que seguramente le va a dar el camino que está buscando el gobierno, que es el gobierno, y hay que entenderlo así, y que vaya una ley con límites y con candados. Una cosa que yo quisiera dejar puntualizado es qué es lo que no tiene la ley. Esto es clave y no se lo discute mucho. En el detalle, en cambio, nos olvidamos de lo general. Esta es una ley que no proyecta un proyecto país. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el país productivo importador o hacia el país productivo de fabricación local? ¿Qué pasa con la equidad territorial? ¿Qué pasa con este plan en el cual cada uno de los territorios sea proyectado dentro de un sistema productivo? Se eliminan exenciones tributarias a las inversiones hechas en provincias. O sea, algo que es una herramienta de trabajo de las provincias fronterizas. Se eliminan todas esas exenciones al impuesto a la renta y uno se pregunta por qué lo hace. Si lo que necesitamos es que sobre todo las provincias se desarrollen más, y están poniendo dicen es que todos en igualdad, pero jamás podemos hablar de igualdad en un país donde hay 2 o 3 ciudades que lo tienen prácticamente todo en el sistema productivo, y tenemos provincias como Chimborazo que les hace falta muchísimo para poder activar su máquina productiva. Sí, entonces vemos una ley que no cuaja bien en el sentido de si vamos a un sistema productivo amigable con el medio ambiente o un sistema productivo que sigue apoyando el uso de hidrocarburos. Entonces, estas cosas son las que preguntamos en su momento y nunca llegamos a tener respuesta. Sí, y eso es una pena. ¿A dónde va el país con esta ley? Recaudar, ok, eso es coyuntural, es del momento, pero de aquí a 4 años, a 5 años, a 20 años, a 200 años, ¿a dónde va el país? Ni siquiera se lo plantean. Y eso es una tristeza y una indignación como asambleísta, el tratar de empujar eso y que no suceda. Vea el día de ayer. El día de anteayer, me senté me levanté en el pleno, tomé la palabra, y antes de tomar la palabra me tomé un vaso con leche, ¿no? Y esto para decirle con un grito desesperado que cuidado gobierno, vaya a eliminar, porque lo está haciendo, a eliminar los 25 millones que se necesita para vacunar a las vacas, a los cerdos, a las gallinas. Si tenemos esto, si no se vacunan, vamos a tener un país lleno de aftosa.
y de brucelosis. Y parece que como no cachan cómo se hacen las cosas desde el escritorio, desde la capital, no entienden lo que está pasando en el campo. Asambleísta, para ir cerrando, me enviaron una pregunta que le haga. ¿Qué opina sobre el tema de la reestructuración del impuesto a la renta en la ley propuesta? ¿Dónde se ve que la afectación es sobre quienes ganan menos, nos dice un oyente? No, en realidad es una ley que está buscando que paguen desde los $2.600, quien gana desde $2.600 para arriba. Sí, el punto clave es, ¿qué conseguimos con esto? Están eliminando deducciones. Necesitamos un país que tenga una mayor cultura tributaria o una menor. Le plantean al que gana 2.500 como la clase súper alta, que tiene para pagar lo que sea, y no es así. La clase alta necesita, entre otras cosas, necesita poder consumir. Mire, cuando nosotros pensamos en una ley tributaria, una ley recaudatoria, debemos pensar que la gente lo que quiere es vender y comprar. Eso debería ser el concepto básico. El momento en que le metemos impuestos a la clase media que gana 2.500 para arriba, lo que hacemos es eliminarle, disminuirle su capacidad de compra. Y al disminuir la capacidad de consumo, estamos disminuyendo la capacidad de venta de otras personas. Es decir, ralentizamos la economía en vez de dinamizarla. Sí, estos son los conceptos que todavía le faltarían ajustar a esta ley. Correcto. Pendientes de aquello, hoy será un día clave para conocer qué va a pasar y por eso era la idea de conversar hoy con John Vinuesa, a quien agradezco por el tiempo. Gracias, asambleísta. Gracias, un buen día a ustedes. Veamos qué pasa, ¿no? Muy gentil. John Vinuesa, asambleísta por la provincia de Chimborazo, independiente, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico del Parlamento Ecuatoriano. Como digo, pendientes de lo que eventualmente resuelva hoy esta comisión, que debe emitir el informe final para votación del proyecto de urgencia en materia económica que impulsa el gobierno del presidente Guillermo Lasso. 8:03 a.m. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.